Buenos días, jóvenes en TV. Empezamos una nueva semana en un lugar emblemático, el Palacio de Bellas Artes, un recinto cultural ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, considerado el más importante en la manifestación de las artes en México y una de las casas de ópera más renombradas del mundo. Bienvenidos. El Palacio de Bellas Artes es uno de los pocos muebles históricos de la ciudad que se encuentra intacto. No solo ha resistido con soltura el paso del tiempo, también se ha colocado como una atractiva escala del itinerario capitalino de todos los días. La construcción del Palacio de Bellas Artes fue parte de una serie de obras que cambiarían el paisaje urbano de la ciudad del siglo XX. Hoy conoceremos desde varios ángulos un inmueble que reuniera a los arquitectos más destacados de esa época. El nuevo Teatro Nacional comenzó a construirse en 1904 con la dirección de Adamo Boari. Se pensaba terminar 4 años después. En 1916 todavía no se concluía y el arquitecto italiano tuvo que abandonar el país. Desde entonces y hasta poco antes de su inauguración, el predio a medio construir fue utilizado para actos públicos y eventualmente se continuaba con algunas obras. La construcción de Bellas Artes se vio interrumpida en muchas ocasiones. Se planeaba hacer un teatro y además un recinto para las artes no escénicas. Fue en 1904 cuando Porfirio Díaz manda a hacer el Palacio de Bellas Artes. En ese momento solamente lo nombraban Teatro Nacional para rehacer el que ya estaba a la altura de 5 de Mayo y Eje Central. Ya después de la Revolución volvió a recuperar la construcción del palacio y en este momento fue cuando se decidió que no solamente iba a ser un teatro, sino que también iba a ser un espacio para exhibir artes plásticas. Y fue ahí cuando ya le pusieron el nombre de Palacio de Bellas Artes. Federico Mariscal tuvo el mandato presidencial de concluir el nuevo Teatro Nacional en los años 30, que cambió su nombre por el de Palacio de Bellas Artes. Y desde su fundación en 1934, el Palacio de Bellas Artes convocó a los muralistas mexicanos. ¿Y cuándo llegaron los murales a Bellas Artes? Comisionaron a 2 artistas, a Diego Rivera y a José Clemente Orozco, a que hicieran 2 muros, que decoraran 2 muros, uno frente a otro, que son justamente los que tenemos aquí. Y poco a poco se fueron incluyendo otros, unos que se hicieron ex profeso para el Palacio de Bellas Artes y otros que se hicieron en otros espacios, pero que se incorporaron por ahí de los años 60. David Alfaro Siqueiros se encargó de la Nueva Democracia, cuya figura central simboliza la libertad. Este mural se titula La humanidad se libera de la miseria, de Jorge González Camarena. Diego Rivera, a partir de una reinterpretación del mítico mural del Centro Rockefeller, continuó con murales sobre escenas carnavalescas de la vida mexicana. Siqueiros cierra sus variaciones sobre un mismo tema con el Tormento de Cuauhtémoc. Otros artistas decoraron los 2 pisos del palacio: Rufino Tamayo, Manuel Rodríguez Lozano y Roberto Montenegro. Adamo Boari importó el Art Nouveau al palacio, mientras que Mariscal se encargó de los detalles Art Deco. El exterior es un poco más complejo y abigarrado. Fue Boari quien encargó el principal grupo escultórico del exterior. Los Pegasos fueron invitados a la explanada porque originalmente iban a colocarse en el cubo de la sala principal. Son figuras en bronce del escultor catalán Agustín Querol, que se distinguen por su intenso dramatismo. El águila que se yergue en la cúpula exterior es una escultura en bronce de Gesa Marotti. La cúpula define muy bien la conjugación de estilos de Bellas Artes. El conjunto central de la fachada es un alto relieve colocado en el llamado luneto mayor, en la parte superior. Es la representación de la armonía, acompañada por la inspiración y la música. A este conjunto del arco Boari lo llamaba la sinfonía. Platícame un poquito, en todos estos cambios de nombre y de obras y demás, ¿hubo modificaciones arquitectónicas?
No realmente, sí hubo modificaciones museográficas, las más importantes se hicieron y las primeras realmente con una intención museográfica se hicieron en el 47 con Gamboa. Él diseñó toda la parte museográfica y también él fue el que gestionó dónde estarían colocadas las diferentes colecciones. El palco presidencial fue sustituido por un foyer y se agrandó el cupo para el teatro. El palacio fue rodeado por un espacio destinado a un estacionamiento y se planearon varias salas que funcionaban como museos, es decir, convirtió un teatro en un palacio para las diversas artes. Y en cuanto a las otras salas, ¿cómo funcionaban? Fue cuando se inauguró en el año 34, que fue el primer museo de arte en México. Y ahí había, colecciones desde de arte popular, algunas colecciones de Roberto Montenegro estaban ahí, había arte virreinal, había arte contemporáneo, que también pues eran los murales en ese momento, arte de otros países, europeos sobre todo, en fin. Era el primer museo de arte en México, entonces aglutinaba un poco todo lo que ahora está distribuido en los diferentes museos de Limba. Finalmente se quedó como Museo del Palacio de Bellas Artes y nos quedamos con un museo con exposiciones temporales muy importantes y la colección permanente de murales. Las diversas salas del teatro fueron convertidas en pequeñas galerías y actualmente conforman en sus distintas secciones el Museo del Palacio de Bellas Artes, uno de los más visitados de la capital y que suele traer lo mejor de las artes plásticas de todo el mundo. Para Boary, el Art Nouveau se definía como la caprichosa curva que forma el humo de un cigarro. Las salas del recinto rodean un gran hall. El conjunto se remota con una triple cúpula entre el vestíbulo y la vieja sala de espectáculos. Para el teatro, Adamo Boary diseñó una estructura donde hubiera un plafón y un telón también de cristal. Lo que conocemos como el teatro principal tenía ideas muy avanzadas para la época, ¿no? Como el vitral y el telón de cristal. ¿Nos puedes platicar de esto? Fue Porfirio Díaz quien se lo comisionó a la Tiffany en Nueva York y hicieron un telón de cristal que tenía la intención, en el caso de un incendio, que el fuego se fuera de la parte del escenario a las butacas. Y además pues es un telón decorativo único en el mundo, está hecho de muchísimos cristales. El telón vitral es movible y con un gran conjunto de piezas de vidrio. Fue diseñado por Harry Stoner a partir de la idea general de Boary y representa el paisaje del Valle de México. A partir del proyecto general, Gesa Marotti se encargó del emblemático plafón con vidrios opacos que reflejan una luz muy peculiar y que parece fascinar al público que espera el comienzo de la función. En lo alto, de pronto se aparece Apolo y las musas, un raro ejemplo de este arte que cundió en la capital durante cierta época. El vitral es una alegoría del teatro como arte supremo y de la inspiración. Tanto este plafón como su telón impulsado por complejos mecanismos son tal vez la cúspide del arte del vitral. El teatro debía ser el corazón de todo el palacio. Desde aquí, los diversos tentáculos del arte debían partir a sus distintas alas. Sí, claro, el Palacio de Bellas Artes es un ícono de la ciudad, es un ícono del país, no solamente por su arquitectura, que todo el mundo reconoce, que es un espacio de encuentro en el exterior y en el interior. En la explanada del Palacio de Bellas Artes se reúne muchísima gente y además pues también el Museo del Palacio de Bellas Artes es de los más visitados del país, no solamente por la colección de murales que vienen escuelas, vienen familias, vienen extranjeros, sino también por las exposiciones temporales que tenemos. Entonces sí es un referente definitivamente cultural del país. Les saludo desde este programa de responsabilidad social, cívica y ética, con un tema de verdad importante: escuelas inclusivas. ¿Sabían que en nuestro país hay muchas niñas, niños y adolescentes que por razones de origen étnico, sexo, religión, discapacidad, orientación sexual, enfrentan barreras para ejercer su derecho a la educación? La educación es un derecho humano plasmado en el artículo 3 de nuestra Constitución. Todas y todos tenemos el derecho a una educación laica, gratuita y de calidad.
Una educación de calidad que promueva el bienestar de las personas, que ayude a mejorar la condición social, a reducir la brecha de género, a disminuir la pobreza y a reducir desigualdades. Y para que este derecho sea una realidad, deben existir igualdad de oportunidades para todas y todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su condición, grupo étnico, clase social, identidad de género o características físicas y o mentales. ¿Qué podemos hacer nosotros para que nuestro sistema educativo y nuestras escuelas sean espacios donde se construyan ambientes de inclusión, respeto, tolerancia y paz? La inclusión considera que las diferencias entre personas, pueblos y culturas conforman la gran diversidad de la humanidad, y esta diversidad siempre es positiva y enriquece a la cultura humana. Una educación inclusiva busca que todas y todos los estudiantes tengan el mismo trato y las mismas oportunidades de aprender y de desarrollar sus capacidades. El origen étnico, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidad, apariencia física u orientación sexual nunca deben ser motivos para excluir a niños, niñas y adolescentes de una educación de calidad. En caso de exclusión por alguno de estos motivos o por cualquier otro, hablamos de discriminación. La discriminación es entendida como el impedimento o la anulación del goce de los derechos humanos y las libertades. ¿Pero somos conscientes de los diferentes tipos de discriminación y sus causas? Los prejuicios son creencias u opiniones en los cuales se generaliza alguna opinión o valoración negativa acerca de una persona o de los miembros de un grupo de personas en particular. Los prejuicios, que como su nombre lo indica, se emiten sin argumentos válidos o juicios que los respalden, están presentes en todas las sociedades y afectan a las personas de diferentes maneras. Por ejemplo, el pensar que las mujeres son malas para manejar o que las personas que viven en la calle son delincuentes. Existen diversos tipos de discriminación, casi todas referidas a rasgos físicos, origen, cultura, tradiciones o características naturales de las personas que la padecen. Algunos ejemplos son discriminación por sexo, discriminación por orientación sexual, discriminación por origen étnico, discriminación por estatus social, discriminación por edad, discriminación por discapacidad, discriminación por estatus migratorio, discriminación por nacionalidad o también llamada xenofobia, discriminación por religión, discriminación por embarazo, por mencionar algunas. En nuestro lenguaje solemos utilizar de manera habitual algunas palabras o frases que fomentan los estereotipos, incluso sin darnos cuenta, y que casi siempre son racistas, clasistas o excluyentes. Cuidar nuestras palabras es una manera de evitar actitudes discriminatorias. Ningún niño, niña ni adolescente tiene por qué sufrir discriminación dentro o fuera de la escuela. Y nosotros como jóvenes podemos hacer muchas cosas para prevenirlo. Acompáñenos a ver la siguiente entrevista para conocer un poco más sobre varios aspectos de la inclusión en las escuelas. Estamos con Gabriela Tames Hidalgo para hablar sobre escuelas inclusivas. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias, Gaby. Gaby, ¿qué es una escuela inclusiva? Una escuela inclusiva es aquella que reconoce, y no solo lo sabe, sino además actúa en consecuencia, reconoce que existe la diversidad y que por lo tanto hay formas de hacer las cosas que están normadas, pero que estas formas se tienen que adaptar a las personas. No las personas nos tenemos que adaptar a las normas que nos impone la institución o la sociedad, ¿no? Okay. Sino es al contrario. Y ese proceso no es tan sencillo, pero se puede ir construyendo gradualmente y requiere la participación de todos. Entonces, una escuela inclusiva también es donde todos comparten una visión común de lo que es la inclusión. Y cuando digo común, me refiero también a las adolescentes, a los adolescentes, a los docentes, a los directivos, okay, a las familias que acompañan a los estudiantes. Gaby, ¿qué es una escuela inclusiva? Una escuela inclusiva es una escuela donde las personas que ahí conviven, que son los directivos, los docentes y también los estudiantes y las familias que acompañan a los estudiantes,
reconocen que existe la diversidad, que la diversidad está presente en cualquier acto social que hagamos, incluyendo el acto de la educación, y que obviamente las instituciones pues tienen unas reglas, tienen normas, tienen formas de actuar que ya están establecidas, así debe ser, pero que estas formas ya establecidas pueden adaptarse a las características, a las necesidades, a los estilos que existen en las personas. Entonces, una escuela inclusiva es la que se adapta a la diversidad, no las personas se tienen que adaptar a una escuela inclusiva, porque entonces, si el esfuerzo viene solo de las personas hacia la institución, pues no es una escuela inclusiva, es una escuela de alguna manera estandarizada, tradicional. Oye, Gaby, ¿y cuál es la diferencia entre incluir e integrar? Pues integrar es como que podamos todos estar en un mismo espacio, porque a lo mejor nos dan, pensando en un plantel de media superior, es que una escuela donde todos pueden inscribirse, tienen un número en la matrícula, se les asigna un grupo, un grado, pero nadie hace algo adicional porque cada uno esté mejor. Incluir es un proceso un poquito más avanzado, no es solo que todos convivamos en este espacio, pero sin tener a lo mejor una interacción. Y cuando hablas de incluir, pues estás pensando en que todas las personas pueden estar no en igualdad de condiciones, porque obviamente volvemos al punto, la diversidad habla de que cada quien está en una condición a lo mejor distinta, ¿no? Sino que la escuela hace algo por que todos puedan participar. Oye, Gaby, ¿y una educación incluyente tiene que ser personalizada? Toda la educación tendría que ser personalizada, y la inclusión, al ser un enfoque dentro de la educación, pues tendría que permear obviamente todas las acciones que se realicen. Es complicado a veces porque venimos de una tradición donde la educación está muy normada, tiene ciertas reglas, tiene tiempos para cumplir con ciertos objetivos, y a veces hay maestros o docentes y también hay estudiantes que no pueden ir a ese ritmo. Entonces es difícil como llevar al punto de la personalización la educación, pero hay un concepto muy poderoso que se llama accesibilidad o diseño universal para el aprendizaje. Cuando un docente entiende en su amplio espectro este concepto de que diseñar para todos, cualquier cosa que yo diseñe, una clase, un material, una actividad en el patio, un festival, estoy pensando en todos cuando lo diseño, entonces quiere decir que hemos avanzado en esta educación que es para todos, pero que al mismo tiempo toma en cuenta las particularidades. Ok. Oye, Gaby, a ver, y para entender un poquito mejor, ¿cuáles son las principales formas de discriminación que se pueden presentar en una escuela? Pues mira, tenemos muchas formas de entender la discriminación, o algo que en educación llamamos barreras, ¿no? Barreras que enfrentan las personas, no solo los estudiantes. Pero podemos decir que las más importantes y que a veces son las que detonan otro tipo de discriminación son las actitudinales, es decir, la forma en que las personas piensan y por consecuencia actúan en función de este posicionamiento ético, moral, conceptual que tenemos las personas, ¿no? Otra forma de discriminación puede ser todo lo que se norma en una escuela y que entonces, o en un plantel, y que entonces eso se puede traducir en una forma de discriminación. Cuando una institución educativa, por las razones que sea, toma la decisión o actúa de tal manera que no permite el ingreso de ciertos tipos de estudiantes, o bien permite que ingresen, pero les pone condiciones que no les dan la posibilidad de poder cursar la educación. También hay otras formas de discriminación que son las más visibles, por ejemplo, las arquitectónicas, ¿no? O sea, cuando llegas a un lugar y ves que hay escaleras en vez de rampa, pero esa es una forma de discriminación muy visible, y yo diría que incluso a veces es sencilla de resolver. Claro. De fondo, la parte actitudinal e ideológica es mucho más complejo. Oye, Gaby, ¿y tú crees que es posible erradicar el acoso escolar u otras formas de discriminación en las escuelas? Por supuesto, lo que hay que trabajar en las escuelas y con toda la comunidad educativa
que incluye a los estudiantes, porque además los estudiantes en el futuro van a ser los adultos de este país y obviamente quienes van a tomar decisiones. Entonces, desde la escuela ellos tienen que observar cómo es posible cambiar cualquier actitud que pueda generar acoso escolar, y hay que empezar por hablar del respeto, hablar de los derechos de las personas, hablar de que las personas somos diferentes, pero eso no nos hace ni mejores ni peores, y que todos merecemos respeto, lo cual no significa que si alguien es diferente a mí o piensa diferente a mí, tengo que estar totalmente de acuerdo con la otra persona en todo. Puedo tener discrepancias, pero el respeto tiene que estar en medio de las personas definitivamente. Siempre. Y para eso hay que trabajar la empatía, hay que trabajar la convivencia, hay que trabajar la colaboración, la corresponsabilidad entre las personas. La escuela es el escenario ideal para modelar este tipo de conductas que se vayan poco a poco introyectando en las personas y que después se conviertan en un actuar natural de las personas. Oye, Gaby, justo con respecto a las discapacidades, ¿cómo consideras a la educación inclusiva? Bueno, la educación inclusiva tendría que considerar, o más bien, a ver, la inclusión no es una forma de hacer educación. Tendría, en realidad, bueno, sí es una forma de hacer educación, pero en realidad tendría que ser como un enfoque de cualquier modelo educativo, en cualquier nivel, en cualquier tipo de escuela. Entonces, cuando una escuela dice que es inclusiva, es que de entrada está reconociendo a todas las personas en esas diferencias de las que he venido hablando. Y las personas con discapacidad, pues son un grupo de personas. ¿Por qué? Porque tienen características específicas, porque tienen una condición de vida, ¿no? Que más allá de decir qué es lo que no tienen, mejor hay que decir en qué necesitamos como sociedad ayudar a esas personas para que estén en mejores condiciones y para que entonces se pueda cumplir este principio de inclusión, de que todos participen en las mejores condiciones posibles. Entonces, las personas con discapacidad son un grupo más, pero pues si podemos fraccionar a la humanidad en cuantas categorías se nos ocurran, ¿no? O sea, si decimos por sexo, pues hay hombres y mujeres. Por lengua, pues los que hablan una lengua, los que hablan otra, ¿no? Por edades o por características físicas, o bien personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Es una categoría más. Lo importante es tener presente que todos somos personas y tenemos un derecho, tenemos muchos derechos, y uno de ellos es la educación. Oye, Gaby, ya para terminar esta entrevista, ¿cuál crees que es el reto más grande para una educación inclusiva en nuestro país? Pues si lo pensamos como sistema educativo, es decir, que incluya a todos los niveles educativos y también a todas las escuelas de este país, pues seguir construyendo obviamente una concepción clara y unificada de qué es la inclusión y lo que implica. Esa transformación implicará que de fondo realmente empecemos a ver que los problemas que queremos contrarrestar con la inclusión, que son la discriminación, la exclusión, la no accesibilidad, cualquier situación que estemos queriendo combatir con la inclusión, pues la tenemos que ir desmontando desde lo institucional y no desde querer cambiar a las personas porque son diferentes, ¿no? Eso es justa, cambiar esa mirada de la persona se tiene que adaptar al sistema, el sistema tiene que considerar a todas las personas y adaptarse a ellas. Ese es el verdadero reto de la inclusión. Gaby, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo y gracias sobre todo pues por abrirnos el panorama y ayudarnos a entender un poquito mejor este tema de las escuelas inclusivas. Pues solamente desearles mucho éxito en este ciclo escolar, que sabemos que es totalmente atípico, pero el otro día escuché una cosa que me pareció muy importante. Sé que todos nos están orillando a trabajar en condiciones que no estábamos acostumbrados a ellas, y estamos anhelando regresar a la normalidad, pero creo que el mundo ya no va a regresar a esa normalidad que conocíamos, así es que pues todo lo que estemos esforzándonos ahora nos va a servir de aprendizaje para un futuro que no está muy lejano, y los jóvenes serán claramente protagonistas de este cambio en el mundo, no solo en México, en el mundo. Definitivamente. Así es que mucha suerte. Muchas gracias, Gaby.
acoso escolar se refiere a un tipo de comportamiento violento e intimidatorio que se ejerce sistemáticamente de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante la etapa escolar. Lamentablemente, todos hemos sido testigos o hemos participado o hemos sido víctimas de alguna agresión en alguna ocasión. Este tipo de discriminación está más cerca de lo que creemos. Es obvio que muchas o muchos estudiantes no tienen una experiencia positiva de la etapa escolar y del aprendizaje. ¿Alguna vez has sido víctima de acoso escolar? ¿Alguna vez has acosado a algún compañero de clase? ¿Cómo crees que el acoso escolar contribuye a la exclusión? A continuación, te damos algunas sugerencias para crear un ambiente inclusivo y de paz en tu escuela. Ten consideración con compañeras y compañeros que tengan alguna discapacidad. De acuerdo con su condición y en la medida de lo posible, apoya y facilita su estancia en la escuela. Puedes estudiar con él o ella, incluirlo en trabajos por equipo, juegos y, claro, ayudar en algún movimiento, aligerar la carga, empujar la silla. En una frase, sé amable e inclusivo. Valorar la diversidad cultural. Recuerda que las diferencias nos enriquecen y es una oportunidad para aprender de las personas que hablan otro idioma, que visten de manera distinta, que tienen otras costumbres. La diferencia cultural siempre es una oportunidad para dialogar. Si tienes un compañero con una orientación sexual distinta, evita comentarios estereotipados, homofóbicos o que lastimen. Todos tenemos derecho a vivir y elegir nuestra orientación. Incluye a tus compañeros del sexo opuesto en actividades escolares, deportivas o en grupos de trabajo. Evita los estereotipos y enfócate en las habilidades de cada una de las personas sin importar su sexo o su orientación sexual. Ya vimos cómo podemos contribuir a un entorno de paz en tu escuela y a que todas y todos los jóvenes accedan a una educación digna en la que puedan aprender libremente sin sentir inseguridad o miedo. La educación y los espacios escolares son los ámbitos donde debemos comenzar la construcción de una sociedad inclusiva. Para lograr una sociedad segura y en paz, todos tenemos que colaborar. ¿Se te ocurre alguna otra manera de colaborar? Participa con Jóvenes en TV y haz tuyo este programa. Hasta aquí este programa. Nosotros nos volveremos a encontrar para continuar con la reflexión. Por lo pronto, no te pierdas el capítulo de la Ciudad de México en el tiempo. Seguimos en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Hasta pronto.